Si usas Gemini o Notebook LM, probablemente estés perdiendo tiempo sin saberlo. Cada vez que abres un asistente tienes que explicarle qué usar, qué archivos leer o cómo trabajar. Y eso a la larga mata la productividad. Hoy te voy a enseñar las últimas novedades de Gemini y Notebook LM, que cambian justo eso. Asistentes configurados desde el minuto 1. Gemas que ya pueden usar cuadernos de Notebook LM y nuevas funciones que ahorran horas reales de trabajo. Empezamos. La primera gran novedad que por fin han incorporado en Notebook LM es en el apartado de aquí en Studio de que podemos crear tablas dinámicas. Esta opción solamente estaba disponible en cuentas premium o en Estados Unidos, pero ya por fin la tenemos disponible el resto de usuarios. El valor que nos aporta crear esa tabla de datos es brutal, porque una vez que ya tenemos nuestra fuente aquí adjuntada, si le damos a personalizar tabla de datos, podemos especificar exactamente qué es lo que queremos o en la parte que queremos que se centre. Si le damos a generar de forma predefinida y lo visualizamos, tenemos una comparativa de locales y análisis en el sector de la hostelería, nombre de establecimiento, ubicación específica, tipo de inmueble y la fuente, es decir, de qué fuente ha extraído la información. Aquí el 1 sería 31 locales o naves con salida de humos en alquiler en Sevilla, y no simplemente se queda en que nos cree una tabla y ya, porque si nosotros queremos desarrollar a partir de esta tabla lo podemos hacer. Dándole aquí al botón este de exportar a hojas de cálculo, automáticamente nos pasaría lo que nos ha creado el Notebook LM a un Google Sheet. Y ya esto, aplicándole un pequeño estilo, ya tendríamos una tabla muy visual y sobre todo que podemos ir editando sobre la marcha. La segunda gran novedad que han incorporado es en Gemini. Si le damos a añadir archivo, ahora podemos adjuntar cuadernos de Notebook LM. Si le añadimos y seleccionamos este negocio anterior que hemos visto de hostelería, le damos a añadir, la ventaja que tiene esto de poder incorporar en Gemini estos cuadernos es que las opciones que nos ofrece Notebook LM son limitadas, es decir, solamente podemos generar este apartado de estudio o lo que le preguntemos aquí en el chat, pero si nos traemos dicho cuaderno a Gemini, podemos utilizar búsqueda profunda, crear imágenes, Canvas, aprendizaje guiado. Lo más interesante, bajo mi gusto, sería tanto Canvas como el de crear imágenes. Si le damos a Canvas, todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré abajo en la descripción, junto a los enlaces de las diferentes aplicaciones como Notebook LM y Gemini. Y le damos a generar, ya tendríamos por aquí la landing page que nos ha generado. Domina la rentabilidad de tu negocio gastronómico. Gestión financiera de precisión, la regla de los porcentajes, ficha de escándalo, el reto de la apertura, lo que supondría los honorarios técnicos, las tasas municipales, la medición acústica, el futuro, que sería el consumidor de 2025. En este caso no está actualizado ya que el cuaderno es del año pasado, no es de este año. Con esto ampliamos el potencial que tiene Notebook LM. Estaríamos fusionando la parte de Notebook LM con las herramientas que podemos utilizar dentro de Gemini. La verdad que es brutal. Pasamos ahora a la novedad más importante bajo mi criterio. Si accedemos a Gemini en el apartado Mostrar menú y le damos a gemas, pulsamos en crear nueva gema y aquí es donde han implementado la nueva novedad, que son herramientas predeterminadas. Podemos poner de forma predeterminada que haga la búsqueda profunda, que nos cree imágenes, que utilice la herramienta de Canvas o simplemente que sea de aprendizaje guiado. El ejemplo que vamos a ver va a ser muy simple, pero sobre todo muy práctico para cualquier empresario. Como nombre a nuestra gema va a ser creador de paneles ejecutivos, por así decirlo, creador de dashboards. Descripción, ponemos que tu función será crear dashboard dinámico sobre los Excel que te adjunte, y ahora le adjuntamos la siguiente instrucción en inglés, que os la dejaré también en la descripción. En herramienta predeterminada tenemos que seleccionar la opción Canvas. Lo que buscamos configurando así dicho asistente de inteligencia artificial es que cada vez que abramos dicho asistente y le pasemos un Excel, nos va a crear automáticamente, sin pedirle nada, un dashboard dinámico. Una vez que ya lo tenemos configurado, le damos a guardar e iniciamos el chat. Ya por defecto, como podéis ver, me aparece seleccionada la opción de Canvas. Ahora lo que le vamos a pasar va a ser un Excel de ventas de coche. Le damos a archivo, subir archivo. Una vez ya tenemos el archivo cargado, le damos a enviar sin escribirle absolutamente nada. Y en cuestión de segundos ya tendríamos por aquí un dashboard dinámico sobre los datos del Excel de ventas de coche. Vemos 4 diferentes campos que son dinámicos si pasamos el ratón por encima.
un gráfico que si también pasamos el ratón se van cambiando los diferentes números y elementos, un análisis del crecimiento anual y el top meses de rendimiento 2025. Esto nos ahorra un tiempo brutal en cualquier empresa. Seguimos con otra novedad dentro del apartado de gemas. Para ello vamos a comenzar desde el principio estructurando la idea que tenemos. Vamos a crear un nuevo cuaderno y en el nuevo cuaderno le vamos a pedir que realice la siguiente búsqueda. Una vez que ya nos ha realizado la investigación acerca de lo que es el neuromarketing, pastelerías y redes sociales, le vamos a dar a importar. Una vez que ya tenemos la importación realizada, pasamos al apartado de gemas y le damos a crear una nueva gema. Nombre vamos a poner asistente de marketing, en descripción ponemos lo siguiente y en instrucción le pasamos el siguiente prompt que también lo dejaré en la descripción. Una vez que ya tenemos la instrucción puesta, pasamos a la herramienta predeterminada que vamos a seleccionar la opción de crear imágenes con Nano Banana Pro y ahora la novedad reside aquí en que en conocimiento podemos adjuntar un cuaderno. Si le damos a añadir archivo, aquí está la opción de Notebook LM. Y vamos a juntar este que hemos creado de neuromarketing y le damos a añadir. También vamos a añadir el icono de mi marca personal con el objetivo de que tenga conocimiento sobre los colores que representan mi marca y le damos a dar a guardar y iniciamos el chat. Y ahora tenemos dos opciones. La opción 1 es pasarle la foto de un pastel que ya tengamos en nuestra tienda, que sea una foto profesional, o la opción 2 es crear la foto desde cero con lo que nosotros necesitamos. En mi caso le voy a mandar el siguiente prompt con que me cree una tarta especial San Valentín con dicho precio y sobre todo respetando los colores de mi marca. Y le vamos a dar a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Vemos que mis colores de marca serían el azul y el morado y lo que ha utilizado han sido estas rosas azules, esta rosa lila, el dulce que vemos es un pastel que parece un bizcocho con el interior fluido de chocolate, el precio que le he indicado que me pusiese 14,99 € y San Valentín. Siempre nos genera la marca de agua, que esto siempre lo acabamos quitando. ¿Qué os ha parecido esta combinación brutal de combinar los conocimientos de Notebook LM con el potencial de Gemini para poder crear asistentes totalmente entrenados con lo que necesitamos? Os leo por comentarios. Este último caso de uso para mí es el más potente de todos. Si tienes un negocio en lo local o quieres ofrecer este servicio a un negocio local y poder sacar un beneficio económico, quédate. Supongamos que tenemos una verdulería y tiene esta base de datos en Google Sheets con producto, categoría, stock y precio. Bastante simple y sencilla de entender. Por otro lado, también tenemos un Google Sheet con las facturas, número de factura, cliente, fecha y total. Accedemos a gemas y le damos a nueva gema. El nombre de este asistente va a ser muy sencillo. Asistente personal verdulería. En descripción no ponemos nada, en instrucción la juntamos la siguiente, que os la dejaré abajo en la descripción, y en herramienta predeterminada en este caso no vamos a seleccionar nada, pero en conocimiento sí vamos a relacionar los dos Google Sheets. Le damos a añadir archivo, añadir desde Drive y ya tendríamos los dos documentos adjuntados. Y ahora le damos a guardar e iniciar chat. ¿Para qué sirve esto? Para un negocio que tenga tanto inventario como factura, le vamos a preguntar lo siguiente de: oye, ¿cuántas lechugas me quedan en el inventario? Y le damos a enviar. Y ya tenemos por aquí la respuesta. Según mi inventario me quedan 5 lechugas. Si accedemos a inventario, vemos que aquí en lechuga tenemos 5. Vamos a cambiar el stop, porque esto en teoría se debe de cambiar automáticamente. Vamos a suponer que vendemos 2 y ahora nos quedarían 3 lechugas y le volvemos a preguntar. Y ya tendríamos por aquí la respuesta y correctamente me quedan 3 lechugas. Si lo volvemos a ver, 3 lechugas. Le vamos a preguntar ahora cuál fue la última factura que emitimos y le damos a enviar. Y nos dice que la última factura es de Carlos Ruiz y que es un total de 31 €. Si nos vamos a factura, vemos que efectivamente es correcta. Durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto. Vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, 1 a 1, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado te dejo mi correo abajo en la descripción. Vamos a añadir una nueva factura que sea con mi nombre y un total de 99 € y le volvemos a preguntar.
Y efectivamente aquí tendríamos mi factura y el total de 99 euros. Pensar que con esto estamos ahorrando un tiempo brutal y que, como vemos, no necesitamos ya herramientas externas fuera de Google, como es el caso de N8N o Make. Vemos que podemos integrar tablas de Excel actualizadas al instante dentro de nuestro asistente de Gemini. Incluso también se me ocurre de que esto incluso lo podemos relacionar también con la tabla de proveedores, es decir, preguntarle, oye, ¿cuántos tomates me quedan? Pues el proveedor de los tomates, ¿quién es? Para ponerme en contacto con él y pedirle tomates. ¿Qué os ha parecido este último caso de uso? Os leo por comentarios. Si este vídeo te ha ahorrado tiempo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí hablamos de IA aplicada, no de teoría. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratis. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y quédate con esto. La IA no es poderosa por lo que sabe, sino por cómo la configuras para pensar contigo.